Vamos hasta el Congreso, donde hoy se prevé que se aprueben, porque cuentan con la mayoría para ello, dos leyes, como hemos dicho, marcadas por la polémica. Nos quedamos ahora con la ley trans, que se va a aprobar, si cuenta con los votos, como decimos, que todo apunta a que sí, como se inspiró o como la impulsó el Ministerio de Igualdad, con algún matiz, Manuel. Sí, esta ley no ha incorporado cambios que alteren la esencia del texto que aprobó el Congreso el pasado diciembre. Eso sí, ha blindado la inclusión del término violencia intragénero, aquella que se da entre parejas del mismo género. Elimina, por tanto, la posibilidad de que los funcionarios puedan solicitar una excedencia por las posibles consecuencias sufridas en caso de haber sido víctimas de violencia intragénero. La ley podrá realizar también un cambio de sexo en el registro civil sin que sea necesario que la persona disponga, como se exige ahora, de un informe médico o psicológico clínico que acredite disforia de género. Gracias, Manuel. Vamos a recordar las claves de esta ley trans. Nerea. Vamos a mostrar, Miriam, algunos de los principales puntos que recoge en este caso la ley de igualdad real y efectiva para las personas trans y que también garantiza los derechos de las personas LGTBI. Enseguida vamos a ver cuáles son las principales claves que pasan por ese libre cambio de sexo en el registro sin necesidad de un informe médico o psicológico que así lo avale a partir de los 16 años. También, en este caso, entre 14 y 16 años podrán hacerlo yendo acompañados de sus padres, de 12 a 14 años con autorización judicial, y en el caso de los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral, pero sí pueden cambiar en este caso el nombre en el DNI con el que más se identifiquen en base a su género. Otro de los puntos principales es que se prohíben las terapias de conversión para tratar de reconducir a cualquier persona en ese cambio de sexo. También el cambio de sexo no eludirá las condenas por violencia machista a los hombres que hayan cambiado su sexo, así como en este caso se incluye el acceso para personas trans y LGTBI en el caso de la reproducción asistida. Gracias, Nerea. Alan, se aprueba definitivamente, o eso parece, esta ley que, como decimos, no ha estado exenta de polémica, con esa diferencia entre ambos socios de gobierno por si suponía un ataque al feminismo o no. Finalmente se ha introducido o se ha blindado ese concepto de violencia intragénero cuando se refiere a las parejas del mismo sexo. Sí, había como una especie de fantasma que algunos agitaban de no, ahora un maltratador se pondrá a cambiar el sexo y así eludir para que no sea violencia machista. Bueno, eso ya se ha regulado para que todo el mundo esté tranquilo. No, si hay un maltratador que se cambia simplemente para, que es una cosa que no ocurre, que es algo hipotético, que no ocurre nunca, pero bueno, si ocurriese, pues eso también estaría penado de la misma manera como violencia machista. De todas formas, me parece que estas son de las cosas que van ocurriendo de vez en cuando en nuestro país, que solemos ser como de los primeros que llegan a matrimonio igualitario, ley de eutanasia, con cuestiones como el aborto, ahora que también hablaremos ahora cuestiones como la ley trans, que llegamos primeros y que son como motivo de orgullo nacional que en España seamos pioneros en este tipo de leyes, que al fin y al cabo dicen una cosa muy sencilla: tienes que respetar quién eres. Si tú te sientes de una manera, no para cambiar el registro no tengan que tratarte como un enfermo, no tengas que ir a un médico y que te traten como si tuvieses una infección intestinal o tuvieses que justificar de alguna manera que tú eres distinto. Durante mucho tiempo se trató de esta manera la homosexualidad como si fuese una desviación, incluso le llevaban a terapias de reconversión, eso está mal. Por fortuna ahora la mayor parte de la sociedad española ha entendido que la homosexualidad es una cosa completamente normal, y yo creo que por fortuna nos estamos adelantando mucho a otros países y estamos entendiendo que también que las personas trans son personas que merecen todos los derechos del mundo a ser tratadas como ellas quieran, sin que se las trate como enfermas, y esto es una ley que por fortuna pues avanza, y yo creo que es orgullo nacional de verdad de que seamos de los primeros países del mundo que saca adelante una ley como esta. Bueno, pues nos está escuchando Natalia Bentín. Ella es la presidenta de Euforia, Familias Trans Aliadas, y madre de un chico trans de 20 años, Natalia, que además ha querido estar hoy presente en el Congreso para ver cómo se aprueba esta ley. ¿Satisfechos con la ley tal y como queda? Buenos días. Bueno, la ley, estamos muy contentas de que la ley se apruebe, de que haya una ley trans, que con el trabajo que nos ha costado defenderla y que finalmente se apruebe. Y también tenemos que decir que hay cosas que se han quedado fuera, que nos gustaría que hubiesen entrado, que ahí han jugado, bueno, pues una parte importante del bloqueo ha sido por parte del PSOE, con lo cual pues lo tenemos ahí presente.
presente y bueno, eso, pues hoy es día de celebrar y vamos a celebrarlo, y mañana empezaremos a trabajar por todas las personas que se han quedado fuera, como son las personas no binarias y también las personas menores de 14 años. Destacamos que a partir de los 16 años ya se puede acudir al registro sin necesidad de ningún papel que haya que presentar para justificar dicho cambio. Esa era una de las largas reivindicaciones del colectivo. Natalia. Sí, en realidad lo pueden hacer, o sea, a partir de los 12 se va a poder cambiar, de 12 a 14 con un sistema judicial, de 14 a 16 con la autorización o el acompañamiento de la familia, y a partir de allí de 16 la persona individualmente, y en todos los casos sin tener que llevar un diagnóstico médico, que sería absurdo, puesto que la OMS ya ha dicho que las identidades no se pueden diagnosticar ni son una patología. En realidad lo que teníamos ahora iba un poco en contra de lo que está diciendo la OMS y lo que dicen los organismos de derechos humanos. Las personas menores de 12 años con esta ley no las han contemplado. Ya nos pasó en la ley del 2007 que las excluyeron a todas las personas menores, ahora a partir de 12 años, pero eso no quiere decir que no exista ni que no se pelee. De hecho, nosotras como asociación en los últimos meses hemos obtenido 5 autos favorables de personas menores de 12 años sin presentar ningún tipo de informe médico, y que se les ha registrado su identidad sexual, porque sería absurdo que un registro civil recoja un dato que no es cierto, sabiendo que la persona y declarando la persona que ese dato no es cierto. Dice Natalia que se quedan fuera algunas de las reivindicaciones que les hubiera gustado que formaran parte. ¿Cuáles son? Bueno, sobre todo la introducción de las personas no binarias, la introducción, o sea, que todas las personas, independientemente de su edad, pudieran ver su sexo registrar en el registro civil con un trámite administrativo, como dice la resolución en 2085 de Europa, un trámite administrativo simple, de una forma fácil, ágil, sin coste. Entonces eso queda todavía ahí pendiente. Todo el tema de las personas migrantes no ha quedado bien recogido, y creo que las personas migrantes trans, que además muchas veces huyen de otros países, o son unas veces huyen de otros países y otras veces pueden ser las personas que se sientan en el aula junto a nuestras hijas, hijos e hijas, pues que vean que en su caso la ley no les protege. Entonces, bueno, creemos que esto tiene que mejorar. Y luego también habéis estado hablando de las terapias de conversión. Realmente en la ley aparece una sanción hacia las terapias de conversión, pero es una sanción que no entra dentro del Código Penal, por lo tanto luego tiene muy mala manera de aplicación por la experiencia que tenemos en las comunidades autónomas, porque los procedimientos administrativos son muy complejos de llevar adelante. Entonces, bueno, creemos que las terapias de conversión se tienen que penalizar en el Código Penal. También ha quedado fuera también el cupo laboral, que en Aragón ya lo tenemos por la ley autonómica. En Aragón tenemos una de las mejores leyes autonómicas que protege al colectivo trans. Y bueno, y hay algunas otras cosas como el reconocimiento, ¿no?, del daño causado históricamente a las personas trans, que se les ha tratado como enfermas, que se les ha encarcelado incluso en la democracia, que ha habido un maltrato institucional, ley del Estado, y también una reparación, ¿no?, que no ha habido nunca reparación. Entendemos que, bueno, pues que todavía nos queda mucho camino que recorrer. Es una ley muy avanzada en Europa, una ley muy avanzada en el mundo, pero bueno, pues seguiremos reivindicando para que lo sea más y para que podamos estar muy orgullosas como país, ¿no?, como sociedad, con esta ley, con las próximas leyes o las mejoras, las implementaciones, etcétera.